Pero mi gran preocupación es esa. Mi gran preocupación es que si en el momento en que están repartiendo el pastel, tú no estás presente, no te van a guardar una cajita para después, ni te van a llamar ni te lo van a llevar a tu casa. Y es lo mismo con esto. A la oposición cubana no le habrán abrir una alfombra roja en el aeropuerto de La Habana. Si no se ponen las pilas, hacen la transición, cuadran todo como están cuadrándolo ahora mismo, y de la noche a la mañana te van a decir, oye, mira, ya aquí se decidió todo y esto es lo que va a ocurrir. Y a esa hora la oposición va a tener que empezar nuevamente a luchar un espacio. Claro, van a tener que luchar un espacio posiblemente en mejores condiciones, quizás. Quizás, porque si lo hacen al estilo ruso, mira lo que ha hecho Putin, que hasta envenena a los opositores. Exacto. O sea, no estamos precisamente hablando de un tipo que juega limpio la política. Entonces, ahí hay que ver cómo... Peligro ahí. Hay peligro, claro que hay peligro. O sea, la supuesta libertad de Cuba no va a venir sola. Y lo otro, Estados Unidos, ¿hasta dónde se va a hacer cargo de eso? O sea, ¿hasta dónde va a Estados Unidos estar ahí de árbitro en ese tema? Si seguimos con esa mentalidad paternalista, los cubanos, de pensar de que alguien tiene que seguir haciendo las cosas por nosotros. Mira, y aprovecho y me hago un poco de promoción extra. Hace algunas semanas, hace como un mes y medio, saqué precisamente un programa que fue un poco divagando. Sale a partir de un poco de divagaciones mías de qué esperan los cubanos, ¿no? ¿Qué esperan? Sí. Porque tú hablas en las redes sociales y ¿cuándo Trump va a acabar con aquello? ¿Cuándo Estados Unidos va a acabar de invadir a Cuba? ¿Cuándo Estados Unidos? Y siempre Estados Unidos, siempre es alguien. Siempre es alguien menos nosotros. Porque es que no somos nosotros, porque cuando empezamos a hablar, nos empezamos a pelear. ¿Ya? Si tú miras el ejemplo, por ejemplo, entre la diáspora de cubanos de Estados Unidos, hay dos grandes grupos. Los grupos que son simpatizantes del Partido Republicano y los que son simpatizantes del Partido Demócrata. O sea, nos peleábamos en Cuba y llegamos a Estados Unidos y nos volvimos a pelear en los Estados Unidos. Espérate, macho, espérate un momento. Las opciones políticas de cada quien hay que respetarlas. El que quiera ser demócrata, que sea demócrata. El que es republicano, adelante, felicidades. Esos son contiendas políticas, esos son debates políticos, esos son partidos políticos. O sea, no es que te va la vida detrás de todo eso. Porque entonces se exacerban la maldad de ambos partidos. Y los simpatizantes ayudan a que ese ajiaco crezca y se ponga más espeso todavía. Y entonces, sí, pero nos fuimos de Cuba huyendo de la pelea del ping-pong fuera abajo la gusanera y llegamos a los Estados Unidos, volvimos a incorporar eso a nuestro ADN. Seguimos con la división. Exacto, es decir, hace poco también hablé de eso en un programa, de decir, los grupos de oposición, si no quieren que pase esto que estoy diciendo, que es también otro escenario posible, tendrían que sentarse a conversar. Tú y yo tenemos muchísimas ideas en común, pero tenemos muchísimas más ideas en descomún. O sea que no pensamos igual. Tenemos diferencias. Pero si encontramos un punto común, si encontramos un equilibrio en qué queremos hacer, de eso podemos hablar. Y yo ponía el ejemplo, por ejemplo, de Martí, ese tan llevado personaje de la historia, tan llevado y traído, que el régimen ha utilizado en su favor todo lo que le daba la gana. Y nosotros los cubanos, por no leer... le conviene utilizar de Martí, por supuesto. Claro, por supuesto. Pero los cubanos, por no leer a Martí, no han entendido qué es lo que hace falta para librarse del castrismo. ¿Ya? Si lo hubiéramos leído, lo hubiéramos entendido un poco, probablemente estuviéramos más adelante en esta pelea. Martí logró meter en el Partido Revolucionario Cubano a personajes como Gerardo Machado, ¿ok? Como, Gerardo Machado, sí. Logró meter también a Tomás Estrada Palma, logró meter, que después se convirtió en el primer presidente de la República de Cuba, pero también estaba Carlos Baliño, ¿sabes? Un hombre de ideas socialistas en aquel momento y que después estaba en el Partido Comunista. Pero ¿cuál es el tema? Es decir, a ver, señores, un momentico. Que cada quien piense como le dé la gana. El tema ahora es Cuba. Queremos salir de ser provincia de España para convertirnos en república. Bien, después que logremos eso,
que cada quien coja su camino. Fíjate que las bases del Partido Revolucionario Cubano es un partido fundado para la independencia de Cuba. Y en efecto, cuando se acabó la guerra del 95, el partido se disolvió. Cada quien empezó a formar parte de otros partidos, de otras asociaciones políticas, y se acabó el negocio. O sea, porque el contrato que se hizo fue, vamos a aparcar las diferencias ahora para poder ocuparnos de este tema. Después nos vemos en las urnas. Después nos vemos en campaña electoral. Y después nos peleamos y nos vamos a decir hasta alma mía. Pero después, no ahora. Todavía, a estas alturas, no ha habido una coalición de oposición que haya encontrado los apoyos necesarios, que haya hecho un plan, porque todo en la vida se trata de un plan. Si tú te vas a un viaje, tú planificas el viaje y tratas de planificar todos los detalles que tú puedes, porque lo necesitas, excepto que te vayas con una mochila por la carretera a ver dónde pasa la noche, pero normalmente no se hace así. Entonces, no se ha formado una coalición de grupos de oposición, no se ha encontrado un punto medio, no se ha hecho un plan, no se le ha tocado a la puerta de la Casa Blanca, que hoy, y esto viene por quién es la persona que le puede abrir la puerta de la Casa Blanca a los grupos de oposición cubanos. O sea, hoy hay una puerta de entrada a la Casa Blanca, que es un secretario de Estado que es cubano. A ver, nació en Miami, pero hay una realidad. Marco Rubio se crió comiendo arroz con frijoles y carne de puerco, y masa de carne de puerco frita los domingos. En su casa se hablaba español. Su papá le daba cocotazo de niño cuando no hacía la tarea. Nació, se crió, creció oyendo hablar cuando se cae aquello, el comunismo, el comunismo, el comunismo, el comunismo. O sea, que lo trae en el ADN porque puede pensar en cubano. Entonces, es la persona que le puede abrir las puertas a los cubanos, a los grupos de oposición cubanos, pero hay una condición para eso. Marco Rubio es el secretario de Estado de los Estados Unidos, no de Cuba. Entonces, sí, se pudiera conseguir un apoyo a través de Marco Rubio, que no dudo que se pueda conseguir, o que de hecho se esté intentando conseguir, pero es que hay que llevar un plan estructurado. Hay que llevar, la Casa Blanca tiene que ver en ese grupo de oposición un socio confiable para poder decir, mira, estamos ahora en otra cosa. Cuando acabemos con esa gente ahí, cuando ya los logremos ya reducir, entonces ustedes entran como actores políticos en la isla. Pero si nos estamos peleando todavía y no nos ponemos ni de acuerdo en algo básico, ¿cómo se puede lograr entonces un proyecto mayor? Si tú sacas en cualquier red social, sobre todo en estos espacios de X, que se llaman a sí mismos Space, tú hablas de la libertad de Cuba y vienen entonces los adeptos, voy a ponerle adeptos a la Constitución del 40. No, en Cuba lo que hay que llegar a tumbar el comunismo y poner la Constitución del 40. Dices, espera. Hay que leerse la Constitución del 40 para ver que es una Constitución que en Cuba está tan desactualizada que no entra por ninguna parte. Era una Constitución para su momento. Obviamente que hay que actualizar. Cuba tuvo un giro tan grande que giró 10 veces en 180 grados y a día de hoy esa Constitución tú dices, ok, te lo compro, te voy a comprar la idea, la Constitución del 40, vamos a traer la Constitución del 40 a ver si es posible volver a insertar en el panorama político cubano. Habrá que hacerle adaptaciones, habrá que hacerle... Hay que modernizarlo un poco a los tiempos actuales que estamos viviendo, por supuesto. Pero es que la Cuba de 1940, no es esta. No voy a meter ahí, no tiene nada que ver con todo lo que ha pasado después. Fíjate que estamos hablando de 76 años ya, tiene esa constitución, ¿verdad? 76, del 40 a 2026, 86 años, 86 años ha pasado la constitución y la constitución pudo estar así operativa 12 años nada más. Porque del 52 al 59 fue un vaivén que la constitución estaba, pero no estaba al 100 pero bueno, estaba. O sea, la constitución esa no tuvo ni tiempo de adaptarse. Bien. Exacto. Entonces, normalmente, fíjate, la constitución, una de las constituciones más completas que existe, la de Estados Unidos. Mira cuántas enmiendas tiene la constitución. O sea, porque hay que ir agregándole cosas
adaptándola a los tiempos. A los nuevos tiempos, exacto. Entonces, tú no puedes traer una constitución que en primer lugar que te diga que la división política administrativa de Cuba son 6 provincias. Hoy no hay 6 provincias. Ya, eso pasó ya. ¿Me entiendes? Entonces, te habla de una Cámara de Representantes que tú dices, ¿dónde está? Ah, no, que hay que volverla a hacer. Espérate un momento. Hay que volver a crear toda la estructura. Entonces, estamos hablando prácticamente de refundar un país. O no prácticamente, estamos hablando de refundar un país. Y para refundar un país hace falta muchísima gente. No hace falta una secta, hace falta mucha gente. Mucha gente. Toda esa gente que hoy tú ves que tiene intenciones políticas, que a lo mejor se está peleando con el vecino, con el otro, con aquel, allá, ese también hace falta. El más claro de todos los cubanos de los últimos 150 años ha sido José Martí. Y el hombre se dio cuenta y dijo, en aquel discurso en Tampa, dijo, hay que hacer una república con todos y para el bien de todos. Con todos. Sí. Hasta con el que no me cae muy bien. Ese también me va a ser útil. Ese va a hacer algo a favor del país. No te preocupes, de la república. Tranquilo. O sea, claro, ahí estaba él pensando, no solamente, o sea, estaba pensando en los nacidos en la isla, incluso en los españoles de la península que vivían en Cuba. O sea, estaba pensando en todos, ¿no? O sea, para no empezar una república con un apartheid. Y aunque tú en la Constitución prescribas el comunismo, eso no quiere decir que se acabó. O sea, que tú prohíbas algo no quiere decir que se acabó. ¿Ok? Tú pregúntale a cualquier persona, a cualquier alemán, por qué ellos no aplauden mucho el tema de eso que ocurrió en la Alemania entre 1933 y 1945. Nacionalsocialismo. El algoritmo. ¿Por qué eso no progresa a día de hoy dentro de Alemania? Porque en las escuelas se enseña qué fue eso. Tú lo puedes proscribir de la Constitución. En el Código Penal tú puedes decir que el que diga la palabra comunismo lo vas a pasar por la piedra, que igual el bicho sigue en la cabeza de la gente. Va a seguir en la cabeza de algún que otro y va a tratar de emerger y va a tratar de cambiarse el nombre y ponerse Partido Nacionalista Unido de Obrero Cubano y a la larga va a ser un partido de tendencia comunista. La única forma que vamos a tener de erradicar el comunismo en una Cuba futura es a través de la educación. Es enseñando a la gente, a los niños, a los menos niños, es decir, esto no es bueno. Mira, déjense de romantizar a Stalin, porque yo veo, por ejemplo, por ahí, que veo cosas que dicen, no, pero Stalin hizo mucho por la Unión Soviética. Y yo, sí, cómo no, hizo muchísimo. Hizo 60 millones de tumbas, por ejemplo. Creó aquella colectivización forzosa, aquella economía de guerra horrible, toda aquella cosa. O sea, le entraron los alemanes hasta la puerta de Moscú porque él en el 38 o en el 39 se le ocurrió purgar a parte del generalato del Ejército Rojo porque era un paranoico perdido. Sí. ¿Entiendes? Entonces en realidad, eso fue, por ejemplo, eso es un artículo que salió en el último número de Sputnik que entró a Cuba. Se llamaba así el artículo, Stalin y la guerra, en donde el articulista, ya en plena Glasnost, el articulista culpaba directamente, o sea, se veía que una persona con conocimiento histórico profundo culpaba a Stalin de la invasión alemana a la Unión Soviética. Digo, hombre, si fusilaste a medio ejército, fusilaste a la mitad de la oficialidad del ejército, te quedaste sin estratega. ¿Cómo no se te va a meter el Adolfito aquí en la casa? De milagro no llegaron a Moscú y no levantaron en peso Moscú. Entonces, esas cosas hay que enseñarlas. En la escuela, desde preescolar. No, a ver, no solamente desde preescolar. Aprender la historia, o sea, aprender el pasado, es un ejercicio que no acaba nunca. Cada vez que yo me encuentro con un libro de algo relacionado con historia, siempre aprendo muchísimas cosas. Y me sorprende y me doy cuenta y digo, mira esto. Hombre, mira, a la edad que tengo, o sea, se supone que yo fui a la escuela, que yo aprendí, entre comillas. Y todavía a estas alturas del campeonato estoy aprendiendo. O sea, el aprendizaje del pasado no se acaba. Y esa frase que no es una frase hecha ni es una frase manida, el que no conoce su pasado
va a repetir los errores. O sea, eso de tropezar 2 veces con la misma piedra, todas esas cositas porque no aprendemos el pasado. Yo recuerdo hace un tiempo en algún programa que hice, alguien me dijo, chico, deja ya de estar dando muela, ¿a quién le importa esas cosas? Ya eso pasó. Aquí lo que hay es que tumbar el comunismo. Me dijo así, el comentario era así, exactamente. Yo quise responder, pero después cambié de parecer porque tengo que cuidar mi salud mental, ¿no? O sea, para no decirle, es que precisamente tenemos comunismo todavía por personas como tú. Exactamente. Porque mientras no acabemos de entender, por ejemplo, qué cosa es el castrismo como maquinaria infernal, se puede caer de escanel mañana que el castrismo va a emerger otra vez. Pero la escuela ha sido dura, en 67 años el pueblo ha pasado de todo. Sí, si no se aprende con estos 67 años, que el final ya lo estamos viendo aquí, que sin corriente, derrumbe, o sea, es claro que ese modelo como tal fue perjudicial totalmente. Si no aprendimos en esos 67 años, claro, estamos condenados a repetirlo de nuevo. ¿Y quién te garantiza que no va a ser así? Exacto. ¿Y sabes por qué? Porque cuando tú no logras entender de verdad, o sea, eso es un fenómeno social, que un buen día va a haber gente que va a extrañar el paternalismo, aquel de el pan de la libreta. Bueno, antes por lo menos había una libreta y ahí estaban los mandados. A día de hoy en Cuba, todavía hay gente hoy en Cuba, que lo sé de primera mano, que te dicen, esto con Fidel no hubiera pasado. Exacto. Entonces, ¿qué te está diciendo esto? Lo ha repetido varias gente en las redes, he visto eso. Varias no. no pasaba esto. Si Fidel hubiera ido, ¿dónde está Fidel? ¿Entiendes? Pero ¿qué te dice eso? ¿Qué te dice eso? Que no han acabado de entender que fue Fidel Castro el que creó esto que estamos viendo hoy. O sea, fíjate, ¿quién es el alumno, el mejor alumno que ha tenido la escuela de Fidel Castro? Su hermano Raúl, que fue el que implementó al 100 el modelo de robo, de saqueo de la economía de la isla, empobrecimiento de la ciudadanía, dependencia absoluta, porque hay una dependencia hoy, a día de hoy, absoluta. En este minuto que estamos hablando, todos y cada uno de los ciudadanos tienen una dependencia absoluta del régimen, porque dependen de la electricidad, del combustible que no encuentran, del parón tan grande que hay, del cierre total que hay en el país. O sea, el comunismo tipo modelo estalinista a Fidel le encantó. O sea, los primeros choques que él tuvo con Khrushchev, que fue cuando la crisis de los misiles, fue precisamente porque Khrushchev era un anti-Stalin. Él estaba desestalinizando la Unión Soviética. Sí. Y Fidel no, Fidel quería el estalinismo porque el estalinismo ese era perfecto para él. Concentración total del poder alrededor de su persona. Ese era el sueño de su vida. Y de hecho toda la década del 60 fue un pulseo con la Unión Soviética que aunque la historiografía comunista cuenta otra cosa, pero fue un pulseo completo. Sí. Eso es correcto. Ahí tienes el ejemplo de la microfacción. De hecho, hubo algunos años en que no hubo relaciones con la Unión Soviética, sobre todo después del punto de lo de... Después de la crisis de los misiles, Sí. hubo como unos 3-4 meses que ahí hubo un enfriamiento. Sí. Pero lógicamente, la Unión Soviética sabía que estaban lidiando con un muchachito caprichoso, impulsivo, con un narcisista maligno, porque es así como se le define a las personalidades como la de Fidel Castro, narcisista maligno, que había que darle una vuelta, y había que convencerlo. ¿Y qué le hicieron? Lo invitaron a Moscú, le dieron honores, lo recibieron por las calles de Moscú, lo llevaron a la Plaza Roja, lo llevaron a cazar osos, le pusieron delante todo, lo hicieron sentir lo que él quería, lo hicieron sentir importante. Y le dijeron, tranquilo, vuelve a hacerte amigo de nosotros y nosotros lo vamos a dar todo. Regresa al hijo pródigo. Exacto, al regreso del hijo pródigo a la casa del padre. Y fue lo que pasó. Pero no obstante, se pasaron toda la década del 60 pulseando. Sí. Hasta finales del 60. Es que ya el pulseo se empezó a terminar y entonces Fidel Castro empezó a escuchar a los soviéticos de crear la institución para que saliera de
de ese hueco donde él estaba metido, de todo eso yo. O sea, ahí empezaron a crear las instituciones, estas entre comillas, creó ya entonces el Comité Central del partido, el Consejo de Estado, él se dio todo. La implementación ya oficial. Exacto, entonces, pensar que con Fidel no pasaba esto, ¿qué cosa era? Porque Fidel tenía unos cuantos almacenes, porque eso es lo que hacía Fidel Castro. Iba a una zona donde pasaba un huracán, él era un zorro, ya el huracán se fue, es seguro llegar, vamos para allá. Ahora que todavía queda un poco de viento, pero ya es seguro llegar, no te preocupes. Y ahí llegaba él como el primero con su capota verde y se metía y las botas en el medio del fango y le tiraba el brazo por arriba a la gente. Populismo a pulso. Y no se, tranquilo, no se preocupe que esto lo vamos a resolver. Entonces, de los almacenes, de las reservas del comandante, porque así es como se llamaban esos almacenes, de ahí se sacaba unos cuantos contenedores de comida, unos cuantos algunos materiales de construcción y se mandaban por un pueblito de esos que arrasó por completo un huracán. Y esos infelices se quedaban tan agradecidos del comandante que a partir de ahí eran súbditos fieles del rey. Pero todo eso lo debemos a Fidel, porque fue él el que lo hizo. Entonces, pero ¿de dónde sacaba Fidel esos recursos? Si eso Fidel no tenía nada. O sea, si Fidel incluso hasta mandó a que nacionalizaran, confiscaran la finca de su padre en Virán. Claro, él era el dueño de toda la finca mayor, ¿verdad? Entonces, él disponía de todos los recursos. Pero esa nostalgia, fíjate, esa nostalgia por el fidelato te dice que la gente no ha entendido todavía de qué va esto. Exacto. El otro día yo estaba hablando con alguien de Cuba, alguien que no estoy autorizado a decir quién es, alguien muy cercano a mi vida, que le preguntó al señor que pasa por la calle con una bicicleta vendiendo pan. Digo, oye, ven acá. Por preguntar. Le digo, ¿qué tú crees si los americanos intervienen aquí? O es un señor mayor. Dice, tú estás loco. Va a pasar igual que en Libia, se va a joder la salud pública. Entonces, digo, ¿pero qué salud pública? Dice, bueno, no sé. La salud pública. ¿Cuál salud pública? ¿Ves en el punto en el que se está? Entonces, en el chip incorporado ahí. Exacto. Entonces, hasta que tú no cures en una sociedad, y eso es muy complicado. Hay que desprogramarlos. O sea, y desprogramar a alguien es muy difícil. Sí. Desprogramar a toda una sociedad es muy difícil. De decir, espera. Mira, de hecho, los países donde mejor funcionan las cosas es donde son privadas. Donde tú tienes acceso a determinados servicios de manera privada es donde mejor funciona. Porque lo que es privado está sometido a las leyes del mercado y el mercado busca que todo el mundo pueda tener un iPhone. El negocio de Apple no es que solamente el 1% más rico del planeta tenga un iPhone. El negocio de ellos es que hasta el que gana $8 la hora tenga un iPhone. Exacto. Y yo te tengo que buscar la opción para que tú tengas un iPhone y me lo pagues en 2 años. Porque ese es mi negocio. Mi negocio no es vender poco, es vender mucho. Entonces, lo mismo ocurriría con los servicios de salud, con los servicios de educación, con cualquier cosa. Porque no hay nada mejor en el mundo para que se joda que lo coja el Estado. Cuando el Estado se hace cargo de algo, murió la flor. Y en Cuba, lamentablemente, lo que pasa es que la gente, en medio de la miseria que está viviendo hoy, que es una miseria brutal, permiso, que es una miseria brutal, lo que se está viviendo en Cuba hoy. En medio de esa miseria tan brutal, tú le dices a alguien, tú sabes que aquí vamos a poner un sistema donde la educación y la salud va a ser privada, ¿verdad? Y la primera reacción que dice, ¿y con qué voy a pagar un hospital? Si yo hoy no tengo ni para comer. O sea, pero porque están viendo el mundo desde el encierro, desde eso que hoy están viviendo. No pueden ver más allá, es imposible. No pueden. O sea, el efecto del noticiero y la mesa redonda, eso está inoculado en vena. Y en su vida no conocen otra cosa. E incluso los pocos que quedan vivos, que conocieron un sistema capitalista en Cuba, ya tienen las vivencias un poco borradas ya. Sí. Ya las tienen borradas. Porque además, el hambre es muy buena para desarmar el cerebro. Entonces, son ideas así muy de lejos,
que les quedan, porque además quedan ya muy pocos. O sea, tendríamos que hablar de personas que puedan tener una vivencia más o menos consciente de lo que era el capitalismo en Cuba. Tienen que ser personas de más de 80 años. Totalmente. No me puedes hablar de, no, yo tengo 70 y yo me acuerdo. No, tú no te acuerdas de nada. Tú tenías 3 años cuando el macabro, cuando el maligno llegó a La Habana. Ya Tú no te puedes no hay acordar de nada. manera de recordar. Más de 80 años. Haz un censo de población en Cuba a ver cuántas personas de más de 80 años quedan. El porciento debe ser muy bajo, porque con lo Muy que se ha pequeño. vivido y lo que ha pasado en Cuba en los últimos 10 años, oiga, no es ninguna gracia, ¿ves? Pero qué bueno.